del infierno artificial de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, quien tuvo una vida trágica y marcada por la muerte. Esto nos lo deja reflejar en alguna de sus obras. Horacio Quiroga sufrió varias tragedias a lo largo de su vida. Su padre murió en un accidente de casa cuando él era un niño, y años después su padrastro se suicidó, además de que accidentalmente mató a su mejor amigo mientras manipulaba un arma de fuego. La influencia de la selva en su obra. Quiroga vivió en las selvas misioneras de Argentina, lo que influyó profundamente en su literatura. Sus cuentos están llenos de ambientes hostiles, personajes en lucha contra la naturaleza y un sentido de fatalidad. Al igual que tuvo una muerte trágica en 1937 tras ser diagnosticado con cáncer de próstata. Quiroga decidió suicidarse bebiendo cianuro. Su vida y su obra reflejan un constante enfrentamiento con la muerte y el sufrimiento humano que se nos ve muy representado en esta su obra, El infierno artificial. Esta su obra perteneciente al género cuento, con la temática de adicción, desesperación y decadencia humana. El infierno artificial es un cuento de Horacio Quiroga que explora los eventos devastadores de la adicción y el deterioro psicológico de un hombre atrapado en su propio vicio. A través de una narración intensa y detallada, Quiroga sumerge al lector en la mente de un personaje que, víctima de adicciones, se enfrenta a alucinaciones, angustia y una serie de sensaciones de un encierro sin escapatoria. El cuento se distingue por su estilo crudo y realista, característico de Quiroga, quien logra transmitir el sufrimiento del protagonista de manera vívida. La historia funciona como una metáfora del infierno personal que representa la adicción, mostrando cómo el deseo y el placer se transforman en una tortura constante. El cuento, a su impacto, El infierno artificial es una crítica a la autodestrucción y una exploración del poder que tienen las drogas sobre el mente y cuerpo humano. El tono sombrío y al final desesperanzador refuerzan la idea de que, una vez atrapado en este ciclo, la salida es casi imposible. Es un cuento recomendado para quienes disfrutan de la literatura psicológica y del realismo trágico, así como aquellos interesados en la obra de Quiroga y su visión del sufrimiento humano. Para mí, la historia refleja el impacto destructivo de las adicciones y el atormento psicológico que genera comparando la experiencia con un verdadero infierno en vida, como es característico en Quiroga. El cuento está impregnado en un tono oscuro y fatalista, mostrando la imposibilidad de escapar de la autodestrucción.